¡Ánimo! ¿Cómo están? Bien, bien. Buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a contestar preguntas. Quedó pendiente Tania y Raúl. Entonces, adelante. Buenos días, presidente. Soy Tania Damián, del portal de noticias Ángulo 7 de Puebla. Quisiera preguntarle dos temas. El primero, en la zona de Tehuacán, La Mixteca, Tecamachalco, Tlacotepec de Benito Juárez, hay un grupo de campesinos que piden se investigue si hay uso de avionetas para inhibir lluvias. La semana pasada, no este jueves, sino el jueves pasado, o sea, no este, sino el anterior, hicieron una toma de una carretera. Antes tomaron las granjas avícolas, que hay muchas, Calvario, Bachoco, que están por esa zona. Los empresarios se suman, se han sumado a su demanda para que se investigue si hay uso, porque bueno, ellos están preocupados porque, digamos, bloquearon los accesos, el grupo de Calvario y bueno, los empresarios, para que pues se investigue. No sé si sería la Sedena la que tiene la información al respecto, porque ellos, o sea, la autoridad estatal y la misma federal les dice que den pruebas, pero ellos dicen ¿cómo voy a poder dar pruebas si pues no tengo telescopio, no puedo anotar las matrículas? Y sobre todo que también los campesinos, pues pasa una avioneta y dicen es que está fumigando la lluvia, o va a fumigar la lluvia, porque así piensa el campesino, sobre todo porque sus conocimientos que traían de las cabañuelas, de la canícula, pues con la sequía, es la zona de la Mixteca, pues ellos están preocupados por sus cosechas de temporal, maíz, frijol y todo lo que van produciendo, que en los últimos años se han ido mermando. Y bueno, ese es el tema que solicitan, el uso, bueno, la investigación por parte del Estado mexicano, a través de sus 3 niveles de gobierno, si se usan avionetas para inhibir lluvias, que ellos, los campesinos, varios, aseguran que sí, y por eso piden esa investigación. Pues sí, vamos a investigar. Tú les informas. Bueno, ya seguramente van a enterarse. Y en una semana les podemos informar si hay reportes de que estén utilizando aviones para inhibir la lluvia. En algunos lugares hay quejas sobre esto y sí se ha actuado, pero son pocos los casos. Es más, a veces, el rumor de que no llueve porque lo inhiben, lo impiden con avionetas que tienen ese propósito, ¿no? Lo que se está haciendo en algunos lugares, pero no tiene nada que ver con Puebla, es provocar lluvia, eso sí. La Defensa y la Secretaría de Agricultura, sobre todo en el norte, por la sequía, pero es distinto completamente. Entonces vamos a investigar y ya les informamos, si te parece. Gracias. También ellos comentan que quisieran aportar, me aseguran que no hay Sembrando Vida en esa zona. Tienen un proyecto de reforestación, bueno, ellos hicieron un proyecto de inducción de lluvia, los campesinos se organizaron, es un proyecto pues de un agricultor del Valle de Guanajuato, famoso porque hizo unas verduras gigantes, y quisieran hacer o aportar a la reforestación con semillas endémicas o criollas de la región. Ellos hablan de semillas energetizadas, porque con eso el señor José Carmen García logró verduras gigantes, o sea, las ponían al sol, hacían que las semillas
pues estuvieran muy ansiosas de crecer, y luego las siembran, tienen que ser criollas, y crecían grandes. Y bueno, quieren aportar en eso, es un grupo de campesinos, y bueno, pues ese es mi primer tema. También, a ver si con Paulín de Sembrando Vida los atiende. Estamos apoyando en Puebla con el programa Sembrando Vida. A lo mejor en esa región no, básicamente es en la sierra, pero que los visiten, que los vayan a ver y a ver si es posible que puedan incorporarse al programa. Ahí lo que estamos haciendo es ayudando con los fertilizantes. Eso seguramente ya les llegó en esa región de Puebla. Estamos entregando fertilizantes. Bueno, en todo el país estamos entregando 1 millón de toneladas de fertilizantes a 2 millones de productores, ejidatarios y pequeños propietarios, para que mejoren, ¿no?, sus rendimientos. Ese es un programa que se está aplicando. Seguramente ellos ya saben, porque yo tengo mucho interés en que se atienda esa región de Puebla, que es muy productiva, que se dedican a las hortalizas, es gente muy trabajadora. Pasa uno a las 5 o 6 de la tarde, sábado, domingo, y ahí están, en el trabajadero, en el campo, toda la familia de Puebla y de Tlaxcala, toda esa región. Y últimamente ahí empezó a registrarse mucho lo del huachicol. Un poco más hacia la carretera, hacia Esperanza, pero la gente es muy trabajadora y ahora lo que estamos haciendo es ayudándolos, apoyándolos en Palmar de Bravo, toda esta región, para que no se dejen encampanar por la delincuencia que se dedica al huachicol. Y estamos avanzando mucho, bastante ahí, pero vamos a tomar en cuenta lo que tú planteas. Gracias, presidente. Y la segunda, precisamente sobre el tema del huachicol. En algún mes pasado o hace un par de meses usted comentó que se estaba trabajando en una nueva estrategia. Ya el general de la 25 Zona Militar apenas el miércoles comentó que bueno, está en coordinación con el Estado trabajando. En Puebla aún ha incrementado más o menos el primer semestre del 2023, 60% de la toma del gas, de hidrocarburo, y 30% del gas LP. A nivel nacional aumentó un poco menos, solo, bueno, el 12%, pero no sé si habrá más vigilancia. Usted ya ha comentado el tema, pues, que es el llamado, pero si en esta estrategia que comentó que se iba a empezar a implementar ya tienen algunos lineamientos sobre ese tema. Sí, estamos avanzando. Es esa región y Hidalgo, además tomas clandestinas se están encontrando y siempre cerrando tomas clandestinas, y se está procesando a
los responsables, jefes de bandas que actúan en esta zona, pero sí estamos atendiendo el asunto. Y ha habido una disminución considerable en lo que es el robo de gasolinas. Ayer Rosa Isela nos estaba informando que llevamos un ahorro por el combate al huachicol desde que estamos en el gobierno de alrededor, si no mal recuerdo la cifra, de 280,000 millones de pesos. Es lo que hemos ahorrado por el combate al huachicol. 280,000 millones. ¿Cuánto? 81,000. ¿Sí? El martes vamos a tener el informe de seguridad, el próximo martes, y van a darnos a conocer todo esto. Sí, solo en Huauchinango y Aguazotepec es donde más ha incrementado en Puebla, sí, en esa zona, y pues sería bueno estar al pendiente porque esos municipios de la Sierra Norte han sido como el foco rojo últimamente en robo de hidrocarburo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí. Adelante. Sí, gracias. Buenos días, señor presidente. Raúl Hernández, el Barlovento, el Concepto Integral del Comercio Exterior. El pasado 30 de julio del presente año, en Imagen del Golfo publicó la nota "Gobierno de AMLO busca recuperar bienes del Sindicato Portuario de Veracruz". El INDEP se ha encontrado con obstáculos legales por parte del Sindicato Portuario. El reportero Jesús Ruiz afirma que la demanda para reclamar los bienes fue interpuesta por Santiago Muñoz Márquez en representación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, INDEP. Este abogado fue golpeado salvajemente por seguidores de Alejandro Pulido Cueto el pasado 25 de mayo de 2023, reclamando la posesión de los predios, dado a conocer por el suscrito aquí el 17 de julio en esa conferencia. Según esa demanda, el INDEP es legítimo propietario del inmueble ubicado en Manzana 24, cuartel segundo, en la colonia Virgilio Uribe, en Veracruz. Se incluyen edificaciones para bodega, edificios de control, taller eléctrico y de reparaciones, taller de grúa, caseta de vigilancia y caseta de gasolina, conocido como el Sardinero. También se menciona en la nota el argumento del gobierno federal de tener una sentencia definitiva del 3 de marzo de 2009 emitida por el Juzgado Sexto del Distrito en Veracruz, el cual confirma la procedencia de juicio ordinario civil número 0022-2006-2 romano. Esta sentencia se ordena a la Administración Portuaria Integral de Veracruz, o sea, hoy a Cipona, desocupar el inmueble a favor del Instituto de Administración y Valores de Bienes Nacionales. Este proceso, se afirma en la nota referida, enfrenta incertidumbre debido a la omisión de información por parte del representante del INDEP, porque no se ha aclarado si los bienes pasan definitivamente a formar a la Federación debido a la falta de datos sobre el estado procesal del juicio civil antes mencionado. Finalmente, el reportero de Imagen del Golfo escribe: antes de dejar el cargo, es decir, el 12 de mayo de este año, en conferencia matutina, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó de una reunión pactada con integrantes del sindicato de maniobristas originada por una disputa intersindical de lo que queda de esa organización, y mencionó López Hernández de 3 bienes de disputa: un edificio embargado por el SAT y ocupado por uno de los grupos, otro edificio de menor superficie ocupado por un segundo grupo y un predio baldío conocido como el Campanario, que parece estar embargado por el SAT, pero ninguno de los grupos lo posee. Ante esto, señor presidente, quiero hacer un contexto al respecto. La primera entrevista en materia de comercio exterior del suscrito fue realizada en 1971 al ingeniero Jaime Luna Trail, entonces vocal coordinador ejecutivo de la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos.
El tema fue sobre la reforma portuaria de Luis Echeverría y los cambios en la prestación de servicio de maniobras a la carga y a los buques en los puertos, el nacimiento de la primera empresa de servicios portuarios de Manzanillo en el 16 de junio de 1971 y los problemas intergremiales de los diferentes puertos para establecer las zonas francas nacientes en ese sexenio. León Astray hizo énfasis en las arduas negociaciones con los diferentes sindicatos portuarios veracruzanos, cuya división entorpecía las maniobras para la creación de la empresa de servicios portuarios de Veracruz, constituida en 1973 con la aportación mayoritaria del capital social por parte de los trabajadores. Así, en 1975, y con el fin de que los diferentes sindicatos veracruzanos se dieran para unirse en uno solo, Echeverría les dio el edificio General Prim 268 y el de Rayón y otros tantos. Les dijo, no pueden vender ni ser embargados, tampoco pueden ser regalados estos predios. En todo caso, con la participación de todos los integrantes del sindicato, podrían cederse estas propiedades. El 28 de agosto de 1975, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social resolvió la solicitud de registro del sindicato de maniobristas actual, cartilleros, cargadores, abridores y conexos de la zona marítima y del comercio de la ciudad Puerto de Veracruz. Así quedó inscrito en documentos y en varios periódicos locales de esas fechas. Y precisamente ese fue el pretexto en 1991 para obligar a los líderes portuarios, maniobristas y estibadores bajo amenazas de muerte y ceder los inmuebles a la empresa Servicios Portuarios de Veracruz, misma que fue declarada en quiebra, entrecomillado esto, por malos manejos y adeudos del fisco, y de esa forma apropiarse de los inmuebles sindicales y de otras tantas cosas a favor de funcionarios y líderes traidores. El Barlovento tiene algunos nombres y pruebas al respecto, documentos incluso. Para este fin, el gobierno salinista penetró los sindicatos con esquiroles coludidos con el director de Puertos Mexicanos, Roberto Ríos Ferrer. Era frecuente ver a esos líderes en la sala de espera de la oficina de titular de Pumex, sonrientes y burlones cuando eran descubiertos por el reportero. Fernando Gutiérrez Barrios, entonces titular de CEBOB, en una reunión con los líderes sindicales, estibadores, parrilleros y en los primeros meses de 1991, les dio 40 días de plazo para solucionar la problemática portuaria difícil de cumplir. Por eso se aplicó la requisa el 1 de julio de 1991. Hubo, insisto, traidores y el Barlovento, nuevamente insisto, que tiene algunos nombres y datos documentales. Sobre ese plazo de 40 días y presiones gubernamentales a sindicatos portuarios, el suscrito presentó a la revista Proceso el mes de mayo de 1991 un texto pormenorizando de todos los fraguados por Salinas y sus funcionarios para la privatización de los servicios portuarios a la carga de los buques. Rafael Rodríguez Castañeda recibió el escrito, pero ese texto no se publicó. Sara Moirón, jefe de prensa del director de Pumex, Ríos Ferrer, tenía una relación estrecha con Julio Scherer. Parece que había sido aportante de dinero para la creación de la revista. De esa forma, el gobierno de Salinas pudo despojar a los trabajadores portuarios, pues es sabido que los sindicatos no pagan impuestos porque son contribuyentes del porque no son contribuyentes al impuesto sobre la renta. Están exentos de acuerdo al artículo 79 de la ley de impuestos sobre la renta. De ahí que Santiago Muñoz, el abogado golpeado, abogado interno de INDEP, según el maestro Eugenio Hernández Velasco, titular al jurídico de recepción del INDEP en Veracruz, dice que tiene una sentencia definitiva del 3 de marzo del 2009 del Juzgado Sexto del Distrito de Estado de Veracruz, en donde se confirma la procedencia de juicio ordinario civil 002/2006-2 romano, en la que ordena a la API o Yacipona que desocupe y entregue el inmueble a favor del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, hoy INDEP. Por todo ello, deseo hacer algunas siguientes precisiones, señor presidente. 1. No hay disputa intersindical. Pulido Cueto, junto con integrantes del sindicato de maniobristas, algunos integrantes y seguidores
que no son miembros del mismo sindicato, invadieron el edificio de General Prim, golpearon al secretario general electo democráticamente, reconocido por el Secretaría de Trabajo y Previsión Social, robaron los documentos del sindicato y despojaron ese y otros inmuebles propiedad del sindicato de maniobristas. Hay varias denuncias penales levantadas por esos hechos, con pruebas, videos, testigos, documentos y declaraciones de los mismos golpeadores ordenados por Alejandro Pulido Cueto. Las autoridades tendrán que actuar con rectitud. Parece que no ha habido una buena respuesta por parte de la Fiscalía ahí. Es lo que piden los afectados. Pulido Cueto fue uno de los traidores del sindicato de maniobristas en 1991, ya lo ha expresado anteriormente. 2. El maestro Eugenio Hernández dijo al Barlovento recientemente: es de nuestro conocimiento que el sindicato aportó los bienes a la empresa Serpover. Esa figura jurídica es la que debíamos impuestos. Los bienes le fueron decomisados a Serpover. Perdón. Pero, por ejemplo, el predio denominado el Sardinero de Pemex es de Pemex, y el predio adjunto es el de Nezahualcóyotl, ese sí es del sindicato, y no lo mencionan de esa manera. Pues sobre el predio, el campanario, el Barlovento publicó el 29 de septiembre de 2021 fotografías de contenedores refrigerados conectados a la terminal dentro de ese puerto, como parte de una carga de vehículos propiedad de Leonel Noya Revueltas, es el líder del sindicato 1 de Mayo y dueño de camiones, y socio de Pulido Cueto, por lo que se acusa a Pulido Cueto por despojo. En todo caso, el único bien de Serpover es el de Nezahualcóyotl, de lo que reclama el INDEP, junto con la maquinaria y dinero, pero debe ser investigado todo esto, porque en un texto de la historia de la página de internet Asipona Veracruz dice, esto fue consultado el día de ayer todavía, breve historia: el juicio del 1 de junio del 91, con la requisa de las operaciones de los sindicatos portuarios por parte del gobierno federal, ya se mantenía un monopolio en las maniobras de carga y descarga de las mercancías. Se empezó a gestar el éxito de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, hoy Asipona. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tomó el control administrativo y operacional al principal puerto del país, y más temas. Es decir, señor presidente, un organismo gubernamental de la 4T respalda las injusticias llevadas a cabo por Carlos Salinas de Gortari a favor de la mafia del poder. Es una pregunta. Señor presidente, con todo lo que he expresado, subrayo 3 puntos. 1. Es importante la intervención directa de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde de Luján, pues como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social durante los 3 años y medio anteriores, tiene una visión requerida para resolver positivamente esta injusticia, sobre todo la aplicación de la ley a los agresores de los integrantes de la mesa directiva del sindicato de maniobristas electos legalmente, y a quienes despojaron y robaron y usurparon los bienes de propiedad sindical. Es urgente la participación de diferentes instituciones gubernamentales involucradas en esta problemática, cuya relación está en manos de los funcionarios del SEGO, que atienden el asunto desde el 15 de mayo del presente año, y posteriormente la participación de los integrantes de la mesa directiva del sindicato de maniobristas legalmente electa y sus asesores con las resoluciones de las instituciones involucradas por la conclusión de esta problemática. 3. Y finalmente solicito respetuosamente, señor presidente, una entrevista con el director del instituto para devolver al pueblo lo robado, Ernesto Prieto Ortega, y con los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, del SAT, Antonio Martínez de Gino, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Marat Purosh, y con Pablo Gómez de la UIF. Esta solicitud es porque, repito, el Barlovento tiene documentos y tiene datos que podrían aportar a la solución de esto y dar la verdad, porque, repito, hay un texto en la página web de la Cipona que no habla con la verdad, está ocultando lo que realmente pasó
en esos días, no solamente para los trabajadores portuarios de Veracruz, sino para todos los trabajadores portuarios del país, señor presidente. Quedo en espera de su respuesta. Muy bien, yo pienso que corresponde a la Secretaría de Gobernación atender lo que estás planteando. Sí. Le vamos a pedir a la Secretaria de Gobernación, Sí, señor. Luisa María Alcalde, que te atienda, y de eso va a depender el que puedas tener comunicación con otros secretarios, pero ella es la responsable. Muy bien, señor. ¿Sí? Muy Ella bien. te va a atender. Muy bien, señor. Sí. Muchas gracias. Muy bien. A ver. Siempre en primera fila porque pues es sorteo. ¿Qué quieren que haga yo? Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidente, en la revista Contralínea documentamos el historial del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este organismo colegiado que junto con el INE está pues intentando hacer una censura previa en su contra para que nunca más usted se refiera a estos negocios que ha sostenido las empresas de la senadora Xóchitl Gálvez por más de 1.400 millones de pesos. Y resulta que este magistrado de nombre Reyes Rodríguez Mondragón fue el coordinador de asesores de Felipe Calderón en 2011. Uno de los años más terribles de la supuesta guerra contra el narcotráfico, donde ya pues sabemos Genaro García Luna estuvo asociado con el cártel de Sinaloa y que esta asociación delictiva derivó en terribles masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, etc. En esos años, en ese preciso año, también los medios de comunicación, los corporativos, firmaron ese acuerdo para silenciar todas esas masacres, contrario a lo que ocurre ahora. Y también dentro de su trayectoria destaca que fue un año antes colaborador de Fernando Gómez Montt en la Secretaría de Gobernación, este mismo magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón. Y este dato destaca, presidente, porque Fernando Gómez Montt ahora es uno de los patrocinadores de toda esta guerra jurídica, legaloide, que se conoce como Lawfare, a través de esta organización civil que se llama Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde también participa, entre otros, el empresario Claudio X González Guajardo. Entonces, presidente, preguntarle si usted tenía conocimiento de esta trayectoria del magistrado presidente del Tribunal Electoral y también cuál es su opinión al respecto. Pues no sabía. Te felicito por la investigación, porque ayudas a entender todo el entramado, ¿no?, de complicidades y por qué están en contra de nosotros. Ayer, fíjense lo que decidió el tribunal, cuyo presidente es esta persona que tú mencionas, que borre de mi página 2 conferencias en donde hablé de que habían alterado mis palabras. Y por eso, como di a conocer que habían mentido, que habían manipulado lo que yo había expresado, me sancionan quitándome de mis páginas esas 2 conferencias. ¿Qué fue lo que dije entonces? Porque ya las voy a quitar.
pero nada más para que nos enteremos todos del nivel de deshonestidad y la actuación tendenciosa y corrupta de estas autoridades. ¿Qué fue lo que dije? Ni mencioné a nadie. Nada más dije, pon, porque tú estás planteando esto y yo ya traía la idea de darlo a conocer. Porque me acusan de violencia política de género. Violencia política de género. Porque supuestamente, yo dije, fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Fíjense la perversidad de acomodar esto cuando yo dije esto, que está a la derecha. No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba. Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron, no puedo mencionar. Eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba. El gerente del bloque conservador, Claudio X González, y ya impusieron. Y hay cargada. No se han dado cuenta porque son predecibles, o no se han dado cuenta porque son predecibles y obvios. Entonces, acá es distinto. Pero ¿dónde? Digo que fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Bueno, el otro, la van a utilizar para engañar al pueblo. Yo no dije eso. Yo dije, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace de un pueblo de Hidalgo. Y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero pues la gente ya no se va a dejar engañar. La otra es un pelele, esto está completamente retorcido. Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Yo no dije eso, dije esto. Es que la señora, pues es Fox, es Salinas, es Claudio X González, es Roberto Hernández. Entonces, entran así, los imponen. Los presidentes, ¿no? A eso me refería. Y entran atados de pies y manos. Son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. Entonces, por esto
que es toda una distorsión. Me acusan de violencia política de género. No me extraña, porque hace 2 días fueron capaces de inventar de que cuando me preguntan sobre los jóvenes de los Altos de Jalisco, que fueron secuestrados y posiblemente asesinados, que yo me burlé. Y todos, pero ya no culpo a los conductores de radio, de televisión, no, son los dueños de los medios los que están dando la consigna, los dueños de las estaciones de radio, los dueños de las estaciones de televisión, los dueños de los periódicos. No es Ciro, no es López Dóriga, es arriba. Nada más para que sepan que acuso recibo. Porque es extremo. Ya es el colmo del cretinismo. Ya inventar lo que no sucede, pero además lo que va en contra de mis convicciones, de mis principios, lo que estimo más importante en mi vida, mi lealtad a la honestidad, a la integridad, mi humanismo. Creen que soy igual que ellos. Pero todo es por el hambre de dinero. Todo es porque estaban acostumbrados a robar, a saquear. Y eran empleados los presidentes de ellos. Peleles. Entonces, como ya no pueden robar, saquear, ya no tienen el privilegio de mandar, están molestos. Nada más que se olvidan que yo vengo de luchar en contra de poderosos, que vengo de luchar durante muchos años en contra de la prepotencia y de los corruptos, y que no voy a dar ni un paso atrás, pero menos ahora, que ya me falta muy poco para cerrar mi ciclo. Si no, me eché para atrás cuando luchaba a la intemperie, a campo abierto, y me faltaba muchísimo. Pues ahora, ¿cómo me van a someter? No. Acepto el desafío. Y qué bueno que se están ventilando estos asuntos, porque así me voy a ir dejando
muy claro y de manifiesto cómo actúa el bloque conservador en México, los que le han causado muchísimo daño al país y al pueblo. ¿Quién es quién? Y eso va a ser una gran contribución. Entonces, ahorita les digo, ¿qué le voy a seguir echando la culpa a López Dóriga? O a Ciro. No, quienes los contratan. O a los conductores de radio, de televisión. O son libres. Son independientes. No actúan por consigna. No. Ellos reciben órdenes para golpear. Entonces lo que dices, bueno, pues aclara mucho. Si el señor presidente trabajó con Calderón. Coordinador de asesores en ¿Cómo 2011. era? Coordinador de Coordinador de asesores del presidente. de Calderón, el presidente del tribunal. Pues cómo no, me va a estar sancionando. Si con Calderón tenemos diferencias de fondo y no es personal, es que se robó la presidencia y afectó a millones de mexicanos, porque no solo lo imponen con el fraude electoral los del bloque conservador, sino cuando llegan sin experiencia, de manera prepotente, autoritaria, declara la guerra al narcotráfico para buscar legitimarse y convierte al país en una gran fosa clandestina. Además, pone de secretario de Seguridad Pública y con el paso del tiempo se convierte en su brazo derecho, el que hoy está en la cárcel en Estados Unidos, acusado de vinculación con una de las bandas del narcotráfico. Y estuvo 6 años manejando todo lo relacionado con la seguridad. Hay elementos para sostener que durante 6 años se padeció en México de un narcoestado. Con todo el sufrimiento que implicó eso. Claro que tenemos diferencias. Y si ese señor fue su asesor, imagínense cómo me ve. Y si además, como dices, está Gómez Moll. Sí, un año antes fue colaborador de Gómez Montt en la Secretaría de Gobernación, este mismo magistrado Gómez presidente Moll, Reyes que fue Rodríguez Mondragón. secretario de Gobernación
con Calderón, que ahora es en efecto abogado del bloque conservador que está en contra de nosotros, que es el que ayuda para la promoción de los amparos, y como tienen muchísimas influencias en el Poder Judicial, por eso les conceden todo lo que piden a su favor. Nada más es para que la gente pues sepa de qué se trata. Pero no se preocupen, nosotros sabemos cómo enfrentarlos. Ya llevamos años enfrentándolos y afortunadamente nos apoya el pueblo. Pero es muy bueno el ejercicio y además es muy bueno lo que hacen ustedes, y de nuevo les felicito porque yo no sabía, no lo sabía, de que el presidente del Tribunal Electoral había actuado como asesor, coordinador de asesores de Calderón. No, pues sí. Sí sabía que distorsionó lo de esto, era del grupo del conservador, eso sí lo sabía, pero no la máxima autoridad. Muchas gracias. Presidente, también esta semana el comité que se dedica a investigar la guerra sucia por mandato presidencial, este mecanismo para el acceso a la verdad, denunció que no han tenido acceso a los archivos de este periodo que están investigando, que es de 1960 a 1990. Ellos indican que esto es porque el Archivo General de la Nación no ha recibido estas documentaciones que todavía están en poder del Centro Nacional de Inteligencia. Y yo aquí en marzo pasado, a finales, le pregunté justamente por unos documentos, porque nosotros en Contralínea entrevistamos al exdirector de la Escuela de Inteligencia del CNI, y él nos decía que en el CISEN habían documentos que revelaban justamente que Felipe Calderón sí conocía que Genaro García Luna estaba ligado al narcotráfico. Y usted en esa ocasión dijo que estas documentaciones, en caso de existir, se iban a hacer públicas, y estuvimos como en el trámite, pero el Archivo General de la Nación informó en aquel momento que esas documentaciones tampoco le habían llegado, que seguían en el CNI. Entonces preguntarle, presidente, ¿cuál sería el obstáculo que está enfrentando el general Audomaro Martínez Zapata para transferir estas documentaciones? Sobre todo porque el mecanismo, pues una de las hipótesis que está manejando es que quizá estas documentaciones ya fueron desaparecidas o extraviadas o de alguna forma destruidas. Entonces preguntarle si le habían informado que toda esta memoria colectiva que necesitamos, primero para que no se borre el pasado, y segundo para que no haya repetición de todas estas atrocidades que se cometieron en los gobiernos del PRI y del PAN, no se pierda totalmente. Entonces, ¿cuál sería el obstáculo que se está enfrentando para cumplir con estos mandatos presidenciales? Yo creo que no hay ningún obstáculo. Yo creo que ya se entregó toda la información. De todas maneras, lo voy a revisar. Le voy a preguntar a Carlos Ruiz Abreu, que es el responsable del archivo. Incluso voy a estar yo, creo que la semana próxima, en el Archivo Nacional, el Archivo General de la Nación, porque se conmemora un aniversario más de su creación, y es importantísimo lo que se ha hecho. Entonces,
yo voy a tener pronto la información, porque la instrucción es que todo se entregue. Y yo creo que sí se ha entregado todo, porque ahí encontré mi expediente desde la época de Nazararo, que me tenían ahí fichado, como se dice, acusado de comunista, porque ayudar al pueblo, ayudar a los pobres, es ser comunista. Afortunadamente, qué bueno que el Papa ya lo dijo, de que ayudar a los pobres no es comunismo, sino cristianismo. Así lo dijo. Nada más que dijo cristianismo primitivo. Y qué bueno que lo dijo así, porque ya hay ahora cristianos que no ayudan a los pobres, que al contrario, oprimen a los pobres, humillan a los pobres. Pero el origen del cristianismo, o sea, la vida, la obra de Jesús, tiene que ver con la protección, la defensa, la definición por los pobres. Pero en aquel entonces tengo oficios. Era yo director del Instituto Nacional Indigenista, 1997, 98. Y ahí andaba Nazararo reportando a Gobernación de que en Nacajuca, en la zona Chontal, donde trabajábamos, había un grupo de comunistas, cuando éramos todos jóvenes que buscábamos que se hiciera justicia, como se logró en las comunidades chontales. Entonces, sí está la instrucción, la indicación de que todos los archivos, y que además se den a conocer y se ordenen, porque no es, ahí te mando el archivo y son cajas y cajas y cajas y cajas. El trabajo para ordenar documentos lleva tiempo, requiere de personal, y todo eso se les autorizó a Carlos Ruiz Abreu. Se incrementó como nunca el número de trabajadores especialistas que están ordenando, pues es nuestra memoria histórica. Es algo muy importante. Pero yo te voy a dar una respuesta sobre eso. Presidente, y por último, el día de ayer el gobierno de Estados Unidos pues ya pidió a México que se instale este panel para los maíces transgénicos en el marco del TEMEC. Preguntarle, presidente, si su administración ya cuenta con estas evidencias científicas tan importantes de que pues estos maíces transgénicos y los pesticidas que los acompañan, como el glifosato, pues causan cáncer y otras enfermedades terminales en la población. Entonces, esto sería muy importante no solo para el panel que se va a instaurar, sino sobre todo para que en los gobiernos futuros no haya esta tentación de abrir nuestro campo a los transgénicos que tanto daño hacen, y por supuesto que ya quede asentado que se garantiza la salud del pueblo de México y no los intereses de las grandes corporaciones. Gracias, presidente. Sí, es algo, yo creo, importante el que
hayan solicitado los del gobierno de Estados Unidos ir a un panel para dirimir, para resolver lo de el maíz transgénico. Yo creo que va a ser muy importante porque no es un asunto nada más de México, es un asunto que le va a ayudar a los consumidores de Estados Unidos y de todo el mundo, porque nosotros lo que hicimos, y es por lo que se inconformaron, emitir un decreto para que no se use maíz amarillo, que nosotros consideramos transgénico, en el consumo humano. Que el maíz amarillo pueda utilizarse de forraje, pero no para el consumo humano. Entonces, ellos se inconforman. Yo entiendo, son las presiones de los grandes agricultores que están vinculados a legisladores, tienen mucha influencia. Es que en Estados Unidos, como aquí, pues también, pero ya de manera abierta, aquí de manera encubierta, las grandes corporaciones les dan dinero para sus campañas a diputados, a senadores, a presidentes. Entonces esos diputados, esos senadores, es un sistema que considero está mal, pero así son sus leyes y pues se tiene que respetar. Pero esos diputados, esos senadores son como sus empleados, más al servicio de ellos que del pueblo, que de los ciudadanos. Es toda una distorsión. Pues esos diputados, senadores también reciben, no todos desde luego, dinero de los magnates de la industria bélica. Y por eso defienden el armamentismo en el Congreso. Es un asunto que no ayuda, pero bueno, ahora por esas presiones de quienes tienen mucha influencia en el Congreso, en el gobierno, llegan a promover y a impulsar a científicos que se convierten en premios Nobel. Entonces, las investigaciones que hacen muchas veces están avaladas por premios Nobel. Porque son apoyados, financiados, impulsados por estos grupos. Entonces, qué bien que están ahora impugnando un decreto nuestro para que no utilicemos ese maíz en el consumo humano, porque esto nos va a permitir en este panel presentar pruebas y hacer propuestas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que formemos un grupo
conjunto de investigadores para conocer a ciencia cierta si se trata de maíz transgénico y si causa daño o no.